hacer que pueda detener la obra del Señor, no hay nada que pueda hacer, ni aún el enemigo, que estorbe lo que Dios ya ha destinado a hacer con nosotros, en nosotras y a través de nosotras. Así que bueno, una vez más, bienvenidas a Mujeres Alumbra. Qué bueno todas las que tienen la cámara encendida, las que no, les animamos a que puedan hacerlo. Nos encanta verlas, nos encanta sentirlas un poquito más cerca. Así que bueno, como dijo Sori, hoy vamos a estar hablando de Sara. Y yo estudiando todo este tema, toda esta semana, que bueno, que por cierto fue un poquito movida para mí porque mis hijas están a finales de periodo, pero fue un poquito movida, pero en el tiempo que tuve para estudiar yo leía la palabra, veía lo que vamos a ver ahora en la vida de Sara y aún en la vida de Abraham, y podía entender qué hermosa es la palabra del Señor, qué profunda es la palabra del Señor, qué actual es la palabra del Señor. Yo creo que si nosotros abrimos un periódico hoy y lo abrimos en 10 años, vamos a ver que el periódico está totalmente desactualizado. Pero si abrimos la palabra hoy y como la abrieron hace muchos años otras personas, vemos que la palabra es totalmente actual y aplicable a nuestra vida. Y esa es la garantía, lo hermoso de saber que hemos confiado en un Dios que ha escrito un libro que no tiene error, que no tiene fallas y que es esa voz de Dios impregnada en papel. Así que bueno, como decía Sori, la semana pasada estuvimos compartiendo, estuvimos aprendiendo sobre Sara, la mamá de todos, la madre de todos los vivientes, y muchas decían que qué lindo muchos aspectos que habían visto que no habían visto antes, y pienso que esa es la idea. Sé que quizás si nos metemos en YouTube o buscamos información, vamos a encontrar quizás enseñanzas aún mucho mejor, mucho más profundas, pero qué buena que podamos hablar nosotros de nuestro contexto de mujeres en Barranquilla, de mujeres dentro de una iglesia, y qué bueno que podamos entender que todo lo que en la palabra quedó escrito quedó para testimonio de lo que Dios ha hecho, hace y hará. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre Sara, como dijo Sori. A menudo la vemos a Sara como una héroe de la fe, y eso es lo que fue, lo vamos a ver en Hebreos 11, cómo se termina hablando de ella, pero la realidad es que Sara fue una mujer tan vulnerable como todas nosotras, fue una mujer que falló tanto como todas nosotras, pero fue una mujer que al igual que nosotros encontró la gracia redentora de Jesús, y eso es lo hermoso, ¿verdad? Que a pesar de todos nuestros errores, de todos nuestros pecados, que estoy segura que todas las que estamos aquí tenemos, qué hermoso saber que hay una gracia para cada uno, una gracia suficiente en cada momento. Yo pienso que si no fuera por esa gracia, muchas de nosotros ya hubiésemos tirado la toalla, muchas de nosotros ya hubiésemos regresado atrás, hubiésemos regresado de donde Dios nos sacó, pero entender esa gracia de Dios nos hace amarle más y nos hace estar dependiente de él. Así que bueno, vamos a comenzar sin más preámbulo. Vamos a hablar un poquito al principio. Hoy mi enseñanza tiene 6 puntos, tiene 8 hojas. Hay mucho para decir, no sé si alcanzaré todo, y hay mucho más que lo que yo escribí para decir. Las animo que vamos a decir los versículos que ustedes puedan ir durante la semana aún estudiando. Aún sé que el Espíritu Santo les va a ir a revelar cosas que hoy no las vamos a tocar o que quizás yo no las entendí o no las vi. Dios a ustedes también se las puede ir revelando. Así que vamos a comenzar hablando de quién era Sara. Así que vamos a ir a Génesis 11:29. Ojalá tengan su Biblia, ojalá tengan su cuaderno. Ahí veo varias con cuaderno, nuestra Biblia, nuestro cuaderno para poder tomar nota, para poder aprender. Vuelvo a hacer la invitación, las que puedan poner la cámara, excelente. Esto también nos anima a mantenernos enfocados en la enseñanza. Muchas veces necesitamos el saber que me están mirando para poder estar concentrada. Yo por lo menos si no tengo cámara, no sé en qué momento lo hablaba con Francesca el otro día, termino, o con, no sé con quién era, termino en la otra esquina de la casa y no me di cuenta. Entonces a mí la cámara me ayuda a estar como enfocada en lo que estoy aprendiendo. Así que si tienen la posibilidad de encender su cámara, enciéndala. Bueno, entonces vamos a hablar de Sara. ¿Quién era Sara? Vamos a ver que a lo largo de la historia primero se la llamó Sarai y después se la llamó Sara. Bueno, algunos dicen Sarai, otros Sarai, pero la cuestión es que cambió de Sarai con una I final a Sara. Pero ¿qué significaba su nombre? Sarai, el primer nombre que ella tuvo, significaba Jehová es príncipe. Eso era lo que significaba su nombre antes de ser cambiado por el Señor. Y ya cuando Dios cambia su nombre y hace que la llamen Sara, Sara significa
princesa, madre de naciones. Y vamos a ver el profundo significado que tiene el hecho de que Dios le ha cambiado el nombre a Sara, de Jehová es príncipe, a princesa, madre de las naciones. También sabemos que fue media hermana de Abraham, tenían el mismo papá, diferente mamá. Vamos a Génesis 11, 29, 30. Génesis 11, 29, 30. Es como para que tengan un contexto y para que sepan que quién era Sara, que si era esposa, como para que tengamos ahí el comprobante bíblico de quién era Sara. Génesis 11, 29, 30 dice así: Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril y no, pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Aquí vemos una particularidad muy marcada en la descripción de quién era la esposa de Abraham, quién era el esposo del otro, del otro, y vemos que hay una especificación muy importante que dice: Sarai era estéril y no tenía hijos. Y pienso que muchos de nosotros conocemos esta parte de Sara. Si nos preguntan, bueno, ¿quién era Sara? Sara era la esposa de Abraham y era estéril. Eso es algo que tenemos muy claro y muchos de nosotros lo sabemos. También dice que Sara era una mujer muy hermosa. Yo estudiando pude encontrar muchos comentarios que dicen que era una mujer muy hermosa. O sea, era espectacular. Dicen que era mucho más bella que Eva, que tenía una belleza muy llamativa, y lo vamos a ver cómo afectó aún la belleza de Sara más adelante, pero una mujer muy hermosa. Así que esto era como un breve contexto que le quería hacer para que supiéramos quién era Sara. Entonces, Sara significaba princesa, madre de naciones. Al principio significaba Jehová es príncipe, era media hermana de Abraham. Algo importante que tengamos, que quizás muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo era media hermana y estaba casada con? No sé si ustedes se lo están preguntando ahora y dicen, pero eran medios hermanos, ¿verdad? Bueno, hasta ese tiempo no había ninguna ley dada por Dios que impidiera el matrimonio entre familiares. Ya más adelante, si eso se prohíbe por escrito. Entonces, Abraham y Sara no estaban en pecado, no estaban haciendo algo incorrecto a los ojos de Dios, no había nada legislado sobre ese tema. Entonces, ellos estaban, por así decir, bien casados. Eso es algo importante que les quería aclarar. Así que, si leemos la descripción de Sara, algo que salta a la vista como así con reflectores era que Sara era estéril. Sara no podía tener hijos. Y en aquellos tiempos, creo que en algún momento lo compartimos, el hecho de ser estéril era visto como una maldición, era visto como algo malo, era visto aún como desaprobación de parte de Dios. La mujer que no tenía hijos, la gente la veía en la calle y decía, esta mujer hay algo, Dios seguramente no está agradada con ella, algo habrá hecho, porque la esterilidad en esos tiempos era algo considerado maldición casi. Entonces, podemos ver la vulnerabilidad de Sara en este aspecto. De ella tenía esa carga, tenía esa marca, por así decir, esa marca de tener algo que quizás los demás pensaban que ella estaba haciendo mal, por lo cual Dios no le estaba aprobando completamente. Y yo pienso que nos vamos a ir relacionando mucho con Sara, porque quizás muchas cosas en nosotras no están como nosotros quisiéramos, y quizás sentimos que tenemos esa carga, y aunque tenemos ese estigma de parte de los demás, si quizás no tenemos un matrimonio como quisiéramos tener, si quizás hay algo en nuestras vidas que hubiésemos querido que fuera diferente, son cosas que cargamos en nuestras espaldas. Así que, y para rematar, para la cereza en el postre, Abraham significaba padre. El nombre Abraham significaba padre. Así que miren esta ironía de la vida. El padre Abraham está casado con alguien que no le puede dar hijos. Por lo tanto, ustedes saben que en ese tiempo los nombres eran muy importantes, porque los nombres hablaban de esa persona. Así que tenemos a Abraham, un hombre que de por sí solo con su nombre era llamado a ser padre de muchos, y tenemos a una mujer que no puede tener hijos. Entonces vemos este paralelo entre el propósito de Abraham y el propósito de Sara. Sara, me imagino,
yo me ponía en el lugar de ella cuando estudiaba y pensaba qué difícil sería para Sara, ¿verdad? Saber que Dios le había dado un hombre que tenía un llamado y que ella era incapaz de aportar al llamado de Abraham, que era hasta a los ojos de muchos era indigna. Entonces, muchas de nosotras quizás luchamos con esto. Así que aún esta carencia que Sara, ya iba a decir Eva, que Sara tenía, iba a ser usada por Dios para mostrar su gloria. Así que desde el inicio podemos entender que la vida de Sara no era perfecta, que la vida de Sara no era color de rosa, que la vida de Sara no era aquella vida que muchas de nosotros quisiéramos tener. Y esto nos baja un poquito a la realidad de entender que el hecho de que alguien esté en la Biblia, que su nombre esté impreso en la Biblia, no le garantizaba una vida perfecta, una vida llena de privilegios. Al contrario, significaba que un plan Dios tenía con esas personas que están escritas en la Biblia, y era que le dieran la gloria a Dios. Pero esas personas, para llegar al final de sus caminos, tuvieron que pasar un proceso muchas veces difícil. Así que ya dijimos qué era Sara, qué significaba aún su nombre, la carga aún social que ella sentía y aún la carga espiritual por sentirse que era desaprobada por Dios, que había algo en ella que impedía que Dios la bendijera con un hijo. Y esto me lleva a hablar un poquito de la promesa que su esposo Abraham había recibido. Y esto está en Génesis 15 del 4 al 5. Se lo voy a leer rápidamente para que alcancemos. Dice así: luego vino a él, hablando de Abraham, palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Abraham pensaba que su descendencia iba a venir de un esclavo, y Dios le dice: no, tu herencia va a venir de ti. Mira los cielos, mira las estrellas. Estos versículos tienen un contexto muy grande para arriba y para abajo, que ahora mismo no lo podemos tocar porque no terminaríamos hoy. Pero por eso los invito, si alguien puede estar copiando los versículos que voy diciendo, para que puedan, los del chat lo puedan ir teniendo. Leímos Génesis 15 del 4 al 5. Así que Dios le dice a Abraham: no te heredará Dios en esa parte de Génesis 15 le recuerda aún la promesa que él le había dado en Génesis 12, 2, donde dice que él iba a ser padre de multitudes. Dios necesitaba recordarle a Abraham la promesa que él le había dado. Y muchas veces nosotras mujeres estamos en ese papel. Si hoy yo les pregunto, ¿cómo están ustedes con las promesas que Dios les ha dado, con esas hermosas promesas que Dios les ha dado? ¿Será que nos las hemos olvidado? ¿Será que quizás el no ver, el no tener miras de que esa promesa se pueda cumplir nos ha llevado a decir: hasta aquí llegué, Dios se equivocó, Dios no va a restaurar mi matrimonio, Dios no va a hacer nada con mis hijos, Dios no va a usarme? ¿Cuáles son aquellas promesas que han empezado a menguar? Y Abraham estaba en ese momento, y Dios se le acerca y le recuerda: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Dios le estaba diciendo: de ti va a salir una descendencia. Y él está metiendo adentro a Sara, porque de otro lado no podría venir la descendencia de Abraham, porque su esposa era Sara. Lo vimos en Génesis. ¿Qué era lo que decía Génesis? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿De qué otro lado iba a venir el hijo de Abraham si no era de Sara? Por lo tanto, la promesa era para Abraham, pero estaba metiendo por dentro a Sara, porque Abraham no iba a ser solo el hijo. Abraham no era la Virgen María, no había profecía de que él iba a tener un hijo de la nada. Sara estaba metida, por así decir, en la misma promesa de Abraham. Así que esta promesa se extendía y hacía a Sara también depósito de esa gran promesa. Y acá, mientras yo estaba repasando hoy, Dios me traía algo a mi corazón y me recordaba para las mujeres que están casadas, y aún para las que están solteras, y aún para las que tienen novios, o sea, para todas. La importancia de nosotras entender, bueno, las que ya estamos casadas,
aquí estamos, pero las que todavía están solteras, la importancia de entender cómo influye el propósito del hombre con el propósito de la mujer. Muchas veces Rubén lo ha dicho, que Dios no une personas, sino une propósitos. Por eso es la importancia de escoger bien, porque la promesa que Dios le estaba dando a Abraham influenciaba o también cubría a Sara. Y yo lo escribí. Era un propósito y una promesa conjunta. Por eso, cuidado, mujeres. Tenemos, bueno, yo ya escogí, bueno, Dios ya escogió por mí, pero las que todavía pueden escoger, mujeres, escojan bien porque eso es fundamental porque sin Sara no hubiese habido Isaac, que lo vamos a ver más adelante. Sara estaba metida en el mismo propósito de Abraham, así que mujeres, muchas, como dicen, muchas pilas con esto. Y en Génesis 17, 15 y 16 vemos cuando Dios le cambia el nombre. Y aquí podemos ver cómo Sara ya entra en la promesa que Dios le da a Abraham, porque a Dios siempre le ha dicho a Abraham, vas a ser padres de multitudes. Pero miren lo que dice en Génesis 17, 15, 16. Gracias, Chini, yo vi que ahí estabas escribiendo. Dice, entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara, y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Acá ya podemos ver cómo Sara entró literalmente ya en la promesa. Como ya Dios le dice, voy a bendecir a Sara y te voy a dar un hijo varón por medio de ella. Ya Abraham no tenía dudas por dónde iba a venir si en algún momento él tuvo dudas, ¿será esta? Ya en Génesis 17, él tiene bien claro que su hijo varón no va a venir por nadie más, que el descendiente que Dios escogió no va a venir por nadie más que por Sara. Así que esto es vital, porque lo vamos a ver más adelante. Qué fácil se nos olvidan las promesas dadas por el Señor y aún qué rápido se nos olvidan las órdenes dadas por el Señor. Así que después de todas estas promesas, después de todas estas cosas, vamos a ver algo que quizás es algo muy conocido, lo hemos hablado en algunos jueves bien anteriores, que es el pecado más notorio de Sara. Ese pecado que creo que todas las que estamos acá lo hemos aún estudiado, lo hemos sabido, lo hemos compartido. Así que vamos a ir a Génesis 16 del 1 al 2. Sara sabía de la promesa hecha a su esposo, que él iba a ser padre de multitudes. Y ella quizás, lo dijimos anteriormente, gracias Lore que está escribiendo el pasaje, y ella, gracias Gina, las amo, las quiero, son las mejores, así, mucho para que la gente anote. Me perdí. Bueno, entonces, quizás Sara ya sabía, ya había oído la promesa que había sido dada a Abraham, y ella cometió quizás el error que muchas de nosotros cometemos, darle la patadita de ayuda al Señor, y vamos a ver cómo esa patadita tiró el tablero para el piso y trajo muchas consecuencias. Pero yo cuando estaba pensando en esto y pensaba que también lo habíamos compartido antes, estudiando me llevó a entender la posición de Sara, porque desde aquí, desde el computador, sentaditas con la Biblia enfrente, es muy fácil, ¿verdad? Decir, ay, Sara, ¿cómo hizo eso Sara? Sara, sí, no. Pero como yo aprendí, ninguna estuvimos en los zapatos de Sara. Ninguna pudimos sentir eso que Sara sentía, que pasaban los años y esa promesa no se cumplía, esa promesa no venía. Y miren lo que estudiando encontré y lo cambié un poquito, pero me llevaba a sentir aún la situación de Sara. Y cuando lo leí, hasta me quebranté. Y hoy cuando se lo volví a leer a Rubén para compartirle un poquito lo que estaba estudiando, para que él me guiara, también me quebranté porque es muy profundo. Así que si me quebranto en la mitad, no sé, ahí. Dice, Sara hizo algo que va en contra de la naturaleza de todas las mujeres. Dio otra mujer a su marido. Dio a su marido a otra mujer.
Probablemente hizo eso porque había escuchado la promesa de Dios, pero pensaba que ella misma era lo que estorbaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Así que en un intento de ayudarle a Dios, dejó que su marido se llegara a su sierva. Las que estamos casadas aquí, ¿quién de nosotras, por más que quizás a veces nuestros esposos se porten mal, le entregaríamos a nuestro esposo a otra mujer? Y Sara lo hizo, pero Sara tenía presente, yo me imagino, la promesa que Dios le había dado. Y recordamos que ella tenía la carga de decir, soy estéril. Dios le dijo a mi esposo que él va a ser padre de multitudes, pero yo, la esposa que él tiene, soy estéril. Estoy estorbando lo que Dios puede hacer. Y ella, quizás con esa motivación, es que comienza a maquinar cómo ayudar a Abraham y cómo ayudar a Sara, a Abraham y aún a Dios a que esa promesa se cumpliera. Y yo pienso que muchas de nosotros quizás nos identificamos y nos hemos sentido así. Hemos sentido muchas veces que quizás nosotras mismas somos ese estorbo a que la promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas y se cumpla en nuestros seres queridos. Sara, por pensar así, por tener este concepto de estoy siendo estorbada, ¿qué era eso? Era no confiar en las promesas de Dios, era baja autoestima, porque ella dijo, no, es que yo estoy estorbando. Ella se bloqueó, se nubló en su deseo de decir, Señor, cumple tu promesa, pero es que estoy aquí de más. Y esto es lo que pasó, dice Génesis 16 del 1 al 2. Dice, Sarai, todavía eso es antes, todavía no se le había cambiado el nombre. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Ella le dice, te ruego que te llegues a mi sierva. ¿Ustedes saben lo que es una mujer pidiéndole a su esposo? Mira, te ruego que me seas infiel, porque es que lo podemos pintar bíblicamente, pero lo que hubo ahí fue un adulterio, fue una infidelidad, porque el matrimonio había sido Abraham y Sara. Entonces, Sara tiene esta sierva egipcia y ella se le ofrece a Abraham, dile, llégate a ella. En ese tiempo, según la costumbre, si una sierva tenía un hijo de Abraham, en este caso, el hijo no era de Agar, era el hijo de Sara, porque recuerden que en esos tiempos los siervos eran propiedad del dueño. Entonces, todo lo que esa persona tenía, no tenía nada. El siervo no tenía ni propiedades, ni hijos, no tenía nada. Todo pasaba a ser del dueño. Así que, aún quizás culturalmente no era mal visto, pero si nosotros entendemos algo tan profundo, antes de esto, ningún hombre que conocía a Dios había tenido una relación de adulterio, de bigamia, de dos esposas, de dos mujeres. Hasta Abraham no había existido eso. Pero a partir de ahí comienza esto que perduró aún muchos años. Salomón no tuvo una, tuvo muchas. Un hombre que conocía a Dios. David, ¿cuántas concubinas tuvo? Muchísimas. Y vemos la historia, Jacob, 2. O sea, como una decisión de un hombre, porque fue la decisión de Abraham. Lo vimos, Sara le dijo, llegate a mi sierva, pero Abraham le dijo, ok, accedo. Entonces, volvemos al tema de Adán y Eva. Sí, Eva fue engañada, pero Adán pecó conscientemente porque él conocía lo que Dios había dicho. Entonces, vemos cómo todo se comienza a afectar, cómo dice aquí, atendió a Abraham el ruego de Sarai, y aquí comenzó esta tradición de bigamia. Dios había dicho un hombre y una mujer. A partir de esto se empieza a quebrar ese pacto, y hoy miles de años adelante, esto ya es algo común, ya es algo normal, y aún en muchas sociedades es algo adaptado. Así que como esposas, las que estamos casadas y las que no están casadas, aprendamos de las que ya estamos casadas. Muchas veces fallamos de la misma manera como Sara. ¿Qué hizo Sara? Sara asumió una responsabilidad que no le correspondía. Dios le había dado la promesa a Abraham, Dios es el que tenía que obrar en Abraham y Sara, y ella se adelantó. Y vemos las consecuencias, y no me quiero enfocar en las consecuencias porque ya las conocemos, guerras hasta el día de hoy,
enemistad entre Israel y Palestina. Son muchas cosas que trajo esa desobediencia de Adán, de Abraham y Sara. Así que, ¿qué hubo en esta decisión de que Agar y Abraham tuvieran un hijo? Hubo afán de parte de Sara, hubo aún incredulidad. El no verse como Dios lo ve. Sara se enfocó en su deficiencia, en su incapacidad de dar hijos y se olvidó de ver al Dios que es capaz de hacer todo a pesar de nuestra debilidad. Ella dijo, no, es que yo soy la que le voy a dar un hijo a Abraham, y no era así. Era Dios quien le iba a dar un hijo a Abraham a través de Sara, porque nosotros cuando nos empezamos a ver como la fuente del milagro, la fuente de las cosas, comenzamos a caer en ansiedad. Sara no entendió que ella era un simple instrumento, y Dios usa los instrumentos cuando quiere y como quiere. Así que bueno, no nos vamos a enfocar en el tema de las consecuencias, pero sí vamos a ir a un punto muy profundo que estudiando pude alcanzar a entender y a ver lo que está en la palabra de Dios. Vemos a Agar, vemos a Sara, vemos a Abraham, ellos salen de su tierra, pero dice que ellos eran hebreos, pero dicen que ellos tienen una sierva, Agar, que es egipcia. ¿Cómo llegó la egipcia a la casa de Abraham y de Abraham y de Sara? Vamos a ver entonces cómo una cadena de pecados y de consecuencias trajo a Agar a la vida de este matrimonio. Y nos vamos a examinar cómo muchas veces nosotros traemos a nuestras vidas cosas por malas decisiones, por pecados, por una cadena de consecuencias que nosotros después terminamos. ¿Y qué pasó acá? ¿Cómo llegué a este punto? ¿Cómo llegamos a este punto? Por ir haciendo pasitos que nos van llevando a una decadencia y a un romper el propósito de Dios, aunque los propósitos de Dios nunca se rompen. Entonces, vamos a ir a Génesis 12:10. Se los voy a leer yo desde mis apuntes porque si no nos demoramos. Igual los pueden ir obviamente buscando. Dice, Génesis 12:10. Entonces hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto a morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, ¿cuál fue el primer pecado de Abraham aquí? Desconfiar de la bendición de Dios en la tierra donde él lo envió. ¿A dónde había mandado Dios a Abraham? ¿A Egipto o a Canaán? Lo había enviado a Canaán. Pero Abraham ve que hay hambre y ve Egipto, que era una ciudad próspera, que era como por así decir el Estados Unidos de hoy, ¿no? o otros países que uno dice, no, es que ahí sí hay provisión. Y Abraham arranca para Egipto, se lleva a Sara para Egipto. Y aquí comienza la cadena y comienza todo este tema de la bola de nieve que se fue juntando hasta que se hizo muy grande. Bueno, y Dios intervino, pero miren cómo nuestras acciones afectan. A Abraham se le hizo más fácil confiar en un lugar que en el Dios del universo. Lo he dicho muchas veces, nuestra bendición, mujeres, no está en un país. Aún nuestras bendiciones no están en un matrimonio, nuestras bendiciones no están en una profesión, nuestras bendiciones no están en algo específico, en un pedazo de tierra. Nuestra bendición está en el Dios que nos creó, en nuestro Salvador. Y yo les cuento un pequeño testimonio. Cuando nosotros nos vinimos con Rubén de Estados Unidos, donde estábamos muy bien, y nos vinimos acá, yo dije, Dios mío, vamos a pasar hambre a Barranquilla. Esto se va a poner feo porque en Barranquilla no hay trabajo, en Barranquilla esto, Y nosotros llegamos y Dios me confrontó. Y Dios me enseñó y me recordó, es que en la tierra no está la bendición. Porque yo he visto gente en Estados Unidos pasando hambre, y he visto también en Colombia gente pasando hambre, y he visto gente en Colombia muy bien, y en Estados Unidos también. O sea que esto me dice que la bendición no está donde yo estoy, sino yo estar en el centro de la voluntad del Señor. Entonces, cuando yo pienso que yéndome a un lugar se me van a arreglar las cosas, eso es un error, porque nuestra vida no se va a arreglar por un lugar, se va a arreglar cuando nosotros estemos en una relación correcta y confiemos en la provisión integral del Señor. Así que dice que Abraham descendió a Egipto. Y miren, cuando somos nosotros probados de esta manera, en ver una realidad, porque había una realidad, había hambre. Eso no era que Abraham estaba diciendo, no, es que no hay hambre. No, sí había hambre. Pero es que Dios no le había dado la orden de que él fuera. Él no le dijo, bueno, mira,
Si hay hambre, te vas para Egipto. Si no, te quedas donde estás. No, él le dijo, nunca le dio la orden de ir a Egipto. Entonces, esa fue una decisión independiente de Abraham, mirando su situación. Entonces, cuando somos probados de esta manera, a menudo pensamos que nuestras acciones están bien. Él no le estaba haciendo daño a nadie, ¿verdad? Él se estaba yendo a otro país, él estaba yendo a buscar una mejor vida, pero sí estaba haciendo algo incorrecto porque no estaba cumpliendo el mandato, la orden, la directriz que Dios le había dado. Y él iba a tener consecuencias, iba a haber un daño en esa decisión fuera de la voluntad del Señor. Por eso, mujeres, nosotros no podemos tomar decisiones fuera de la voluntad del Señor. No es que las cosas se me están dando para... No, miren, a Eva se le dio todo para que comiera la manzana. Eso no significaba que Dios quería que... Bueno, no fue la manzana, perdón. Eso no significaba que Dios quería que ella comiera el fruto. ¿Sí me hago entender? Miren, un adulterio, todo se te puede dar para que seas adúltero. Y eso no significa que la voluntad de Dios es que seas adúltero. Todo se te puede dar para que te dejen un celular arriba de un mostrador y lo hagan. Eso no significa, no es que Dios organizó todo para que el celular lo dejan ahí y yo... No, entonces el que todo se dé o el que todo fluya en nuestra vida hacia un fin no significa que esa sea la voluntad del Señor. Porque a los narcotraficantes les da todo para hacer lo que están haciendo y Dios no está ahí. Entonces, mujeres, lo hablábamos en la voluntad del Señor, el hecho de que se nos den todas las cosas no significa que Dios esté ahí. Ahora, si Dios nos enseñó que todo, gloria a Dios si todo se da, pero aún muchas veces Dios nos va a llevar a un lugar y vamos a tener dificultades para llegar a ese lugar. Y no significa que Dios no, como las cosas me van mal, es que no quiere que, no, Dios no funciona así, Dios no funciona en lo natural. Así que bueno, Abraham desciende a Egipto. ¿Y qué pasa en Egipto? Hablábamos de la belleza de Sara. Él le dice a Sara, mira, Sara, tú eres muy hermosa. ¿Cuántas esposas quisiéramos que nuestros esposos dijeran eso? No es que tú eres muy linda, vas a decir que eres mi amiga, mi hermana, porque si no te van a matar apenas te vean porque el rey se va a querer quedar contigo. Y dicho y hecho, ellos llegan a Egipto, Sara era muy hermosa y el faraón empieza a darle favores a Abraham a causa de Sara. Comenzamos por el principio otra vez. Si bien Sara era hermana de Abraham, él engañó, él no lo dijo con un sentido, él lo dijo con una motivación de engañar a Faraón para que Faraón no pensara que era su esposa y lo matara. Ya comenzamos mal. La mentira entró en juego, la mentira entró al juego y él le da el Faraón a causa de Sara, a causa de decir que Sara era su hermana. Miren las consecuencias aún de nuestras mentiras, lo estamos aprendiendo en la iglesia. El Faraón le da animales, le da, ¿qué más? Le da un montón de cosas y también le da siervas y siervos y criadas. Y la historia lo dice. ¿Quién se va en ese paquete de siervas? Agar. Miren cómo Abraham fue camino a buscar el problema. Agar, ojalá en alguna oportunidad tengamos tiempo de hablar de Agar, porque Dios también cuida a Agar y aún Dios le da promesas a Agar. Eso es hermoso ver cómo Dios, aún en nuestro error, aún en nuestra debilidad, Dios aún amó a Agar. Pero miren cómo la mala decisión de Abraham llevó a que Agar llegara al hogar de Sara. Así que si nosotros podemos entender qué profundos son nuestras malas decisiones, qué profundas son nuestros pecados, cómo traen consecuencias. Así que primero, ¿cuál fue el primer pecado de Abraham? Desconfiar de la bendición de Dios en la tierra que Dios le había dicho que él tenía que estar. ¿Cuál fue otro pecado de Abraham? Hacer partícipe a Sara de una mentira. Él hizo partícipe a Sara de su mentira. Obviamente Sara no lo desmintió a Abraham. Sara no le dijo, no, mira, estamos haciendo mal. No, ella le dijo, sí, soy su hermana. Y así llegaron a todos estos puntos de luego Abraham tener relaciones con Sara, con Agar, tener un hijo y toda la historia. Hoy no nos vamos a meter en toda la historia esa porque yo quiero enfocarme en Abraham, ya me quedan poquitos minutos y quiero enfocarme en Sara porque estamos hablando de Sara, no estamos ni hablando de Isaac. Lo importante es saber que Dios cumplió la promesa
que le dio a Abraham y a Sara. Así que, ¿qué nos lleva a esto? A entender que hubo un hijo, Ismael, que Dios no había hablado de él como el heredero, como el descendiente, que iba a ser la generación de Abraham de multitudes. Pero en el afán de Sara, que fue primero el afán de Abraham de buscar un mejor futuro, de buscar comida, de mentir. O sea, mujeres, miren la responsabilidad que tienen nuestros esposos de guiarnos por el camino, lo están viendo los miércoles. Y aún nosotras mujeres, de tener el conocimiento de Dios para decirle, mi amor, ese camino no es por ahí. Porque miren cómo afectó, cómo aún Sara en ese tiempo no le dijo a Abraham, esto es incorrecto, yo no soy tu hermana, somos medios hermanos, pero no soy tu hermana. Entonces, ellos se regresan con toda esa cantidad de animales, con un recargo de equipaje y se regresan con Agar. Así que todo indica que Agar fue producto de ese viaje que no debió ser a Egipto. Agar era egipcia de nacimiento, o sea que había nacido en Egipto. Y yo escribo aquí, la desconfianza de Abraham trajo a su propia casa y a su descendencia el mal del adulterio y de una guerra que hasta el día de hoy perdura. Una vez más, mujeres, comprobamos que el buscar soluciones humanas a cosas que solo Dios puede hacer no van a traer más que consecuencias a nuestras vidas. El ver cómo hago para arreglar este problema, eso no funciona así. El ver cómo hago para ver cómo me endeudo para salir de esto, ahí está escribiendo Gina, cansancio. Eso trae todo menos la paz sobreabundante de Dios. A Sara le trajo muchas consecuencias. Estamos hablando hoy 45 minutos de Sara, pero ella tuvo una historia y tuvo una vida muy difícil a causa de hacer las cosas a la manera del hombre. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Así que cuando hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, lo único que vamos a traer es dolor. Así que luego de ver todo esto, podemos vernos aún tentadas, y creo que muchas veces lo hemos hecho, sentadas desde la comodidad de nuestra casa, desde un computador, podemos ser tentadas a juzgar a Sara fuertemente. Nosotros tenemos la historia completa, ¿verdad? Ellos no tenían la historia completa, nosotros tenemos la palabra de principio a fin, ellos no la tenían. Y podemos vernos tentados luego de conocer todos los detalles, decir, no, Sara sí que, Dios mío, Sara, como lo decíamos con Eva nos dañó a todos, Sara nos dañó a todos. Y podríamos pensar que ella es la causante de todos aún de nuestros males. Porque es fácil juzgar al que no está en nuestro lugar. Es fácil juzgar al que cayó, al que pecó. Pero vamos a ver que aún a pesar de todos esos errores, pecados que ella tuvo, Sara fue una mujer escogida por Dios. Sara fue una mujer que aprendió obediencia a partir de todas las cosas que ella vivió. Y aprendió, su fe fue perfeccionada, como lo podemos ver en 1 Pedro, que habla de que la fe es perfeccionada en medio de la prueba. Así que yo pienso que de una manera u otra, todas nosotros tenemos mucho que aprender de Sara. Así que si Dios dejó su historia en la palabra, no fue para que nos entretuviéramos leyendo un rato, fue porque hay algo que tenemos que aprender de Sara. Así que vamos a ver algunas virtudes, dos virtudes apenas, porque no nos da el tiempo, de la vida de Sara. La primera virtud que podemos ver en Sara es perseveró a pesar de las circunstancias adversas. Podemos pensar que quizás cuando uno lee esas historias es como leer en un papel y uno como que deja de imaginarse las adversidades que esas mujeres pasaban. Nosotros pensamos que en esos tiempos todo estaba asfaltado, que había carros, que había centros comerciales. Esa gente no la tenía nada fácil y Sara no fue la excepción. Cuando Sara y Abraham emprendieron su viaje, Sara no estaba acostumbrada a esa vida
de nómade, de estar de un lado para el otro. Ellos estaban constituidos en una ciudad. Y dicen que esa ciudad era por así decir, una ciudad dentro de esos tiempos bien constituida, era moderna. Entonces Dios le hace la promesa, le da la orden a Abraham, y Abraham sale y le dice, nos vamos con todos los motetes para no sé dónde. Y ella persevera en ese viaje, ella persevera en esa promesa que Dios le había dado a su esposo, ni siquiera a ella, a su esposo. Así que Sara se sale de su comodidad y se emprende este viaje que no sabían dónde iba a terminar. Así que cuando nace Ismael, hace parte de lo que estamos hablando, que perseveró a pesar de las circunstancias adversas. Cuando nació Ismael, hijo de su esposo y de Agar, Sara tenía 76 años. Y de ese punto a que nació Isaac, pasaron muchos años, pasaron 13 años para ella ver ese. Ustedes saben lo que es ver por 13 años a mi esposo disfrutando al otro hijo. Eso es muy duro lo que le pasó a Sara, pero ella aún perseveró porque ella sabía que fiel era el que había dado la promesa. Ella creyó lo que Dios dijo en Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa demasiado difícil? Al tiempo señalado volveré a ti por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Yo me imagino que año tras año Sara perseveraba en esa promesa que Dios le había dado, año tras año. Yo me imagino que ella decía, ¿será hoy? ¿Será este año? ¿Será este año? ¿Será este año? Por muchos años Sara perseveró. Así que te pregunto y me pregunto, ¿nosotras perseveramos aún en medio de las circunstancias difíciles? Hemos perseverado, no es que yo ya tengo un año de esta situación, tengo 2 años de esta situación, tengo 3. Sara tuvo muchísimos años, y ustedes saben que sin televisión y sin internet el tiempo pasa más lento. Sara no tenía televisión, no tenía modo de despejarse un poquito, entonces yo pienso que los 13, el poco de años que ella esperó, multipliquémoslos por 3 en nuestra vida. Ustedes se imaginan como 30 años uno esperando una promesa. Pienso que muchas de nosotras ya hubiésemos decaído, desfallecido, hubiésemos dejado de perseverar. Y otra virtud de Sara fue un ejemplo de sumisión. Sara no conocía Efesios 11 cuando dice, mujeres, sométanse a sus esposos. Ella no conocía eso, pero ella igualmente, de todas maneras, podemos ver cómo ella aún conocía el diseño de Dios y fue una mujer sumisa. Y en el Nuevo Testamento podemos ver en Pedro 3, 5, 6, se los voy a leer. Dice, así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo, Abraham, y lo llamaba Señor. Miren qué hermoso es saber cómo Sara, a pesar de los muchos errores que Abraham pudo haber tenido, que no están escritos todos en la Biblia, pero Abraham no era perfecto. Y Abraham seguramente tenía muchas debilidades. Pero a pesar de eso, cómo Sara permaneció sumisa a su esposo, porque sabía que cuando se sometía a su esposa, estaba siendo sumisa a Dios. Así que ella fue una mujer firme y decidida, sujeta a su esposo. Efesios 5 nos manda, mujeres, sométanse a su esposo. Te pregunto, a las que estamos casadas o a las que alguna vez estuvieron casadas, ¿cuántas de nosotros al primer error de nuestros esposos comenzamos a menospreciarlos, empezamos a acusarlos y aún empezamos a usar ese error como excusa para dejar de honrar a nuestros esposos, para dejar de respetar a nuestros esposos? Y Sara nos da un ejemplo muy grande. Ella, como a pesar de las debilidades que debió tener Abraham, tuvo que tener debilidades Abraham, cómo ella persistió, cómo ella un día le dice a Abraham, mira, nos vamos de aquí. ¿A dónde, Abraham? No sé, nos vamos, pero ¿a dónde? No sé, Dios me dijo que a la tierra que él me iba a mostrar. Ustedes, pónganse en su lugar, y yo lo escribí. ¿Ustedes se imaginan si hoy su esposo, las que están casados, le dicen, bueno, mira, Arelis, agarra porque nos vamos, pero ¿para dónde? No sé.
Arelis le va a decir, no, espérate un poquito, vamos a hablar. No, yo no me voy de esta casa así como así. A mí esta casa me costó, yo esta casa la trabajé, yo tengo mis hermosas velas que me perfuman la casa, yo no me voy de esta casa. No, Sara fue una mujer sumisa y ella dijo, ¿sabes qué, mi señor? Me voy contigo. Hoy Sara sería vista como una sometida, como una mujer, pero vamos a ver cómo Dios la reconoce a Sara como una mujer sumisa, como una mujer que honró al Señor, porque mujeres, miren, cuando nosotros nos sometemos a nuestros esposos, no nos estamos sometiendo a ellos, nos estamos sometiendo al mandato de Dios de someternos a ellos. ¿Sí me explico? O sea, cuando yo me someto a mi esposo, no digo, no, Dios no dice, no es que Mariana se sometió a Rubén, no, él dice, Mariana se sometió al principio que yo dejé estipulado en Efesios 5 de que se someta a su esposo. ¿A quién estoy honrando al fin y al cabo? A Dios. Con mi sumisión estoy honrando a Dios. Así que mi pregunta es, ¿cuántas de nosotros estaríamos dispuestas a hacer lo que hizo Sara? Muy seguramente, como les decía, nos ponemos en una actitud desafiante porque vemos amenazada nuestra comodidad. A Sara no le importó su comodidad. Y si le importó, puso por encima la voluntad de Dios. Puso por encima la voluntad de Dios. Porque Sara era una mujer que entendía el llamado de Génesis 2 de ser una ayuda idónea para su esposo. Qué hermoso es ver cómo Dios honra, vamos a ver ahora en el último punto, cómo Dios honra a Sara por lo que ella hizo, por la fe que ella tuvo. Así que te pregunto, mujer, ¿nos sujetamos de la misma manera las que no están casadas? ¿Te sujetas aún a tu prójimo? Porque la Biblia dice, sométanse unos a otros. ¿Nos sometemos a los otros? Así que mi punto final ya para terminar es el final de Sara, honrada por su fe. Dios honra a Sara por su fe. Vamos a ir a Hebreos 11. Hebreos 11, 11, 12. Y es hermoso ver el título de este pasaje. Ojalá todos tengan su Biblia ahí para que lo puedan marcar también. En su Biblia puedan marcar y en sus casas lo puedan repasar, lo puedan masticar, rumiar, como hacen las vacas. Hebreos 11 lleva el título La fe y sus héroes. Déjenme que agarro. La fe y sus héroes. Y hay una mujer que se nombra aquí. Imagínense en quién es. Sara. Sara es la única mujer de la que se hace mención en este cuadro de los héroes de la fe. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? O sea, miren, la Biblia es grandísima. ¿Cuántas mujeres no pasaron por la Biblia? ¿Aún cuántos hombres no pasaron por la Biblia? Y Dios escoge a Sara como una héroe de la fe. Así que te pregunto, ¿no te resulta esperanzador y aún asombroso cómo una mujer vulnerable, cómo una mujer que intentó ayudar a Dios, cómo una mujer imperfecta, pecadora, fue transformada y luego es reconocida por Dios como una héroe de la fe? Y yo escribí esta frase que mientras estudiaba me vino al corazón, puse, es en un vaso común y corriente, donde la gloria de Dios es manifestada con mayor esplendor. Es en nosotras, cuando nos reconocemos débiles, vulnerables, que la gloria de Dios se ve más esplendorosa. Porque si no, Dios no se llevaría la gloria a Dios. Por eso necesita usar a mujeres comunes y corrientes. Así que si Dios lo hizo con Sara, también lo puede hacer con nosotros. Así que voy rápidamente, me voy a enfocar. Les animo que en su casa lean el pasaje de lo que es de Hebreos. Yo iba a explicar lo que es la fe, pero no tenemos tiempo y me quiero ir básicamente a lo que es. Así que mira lo que dice, por la fe Sara, la fe de Sara, eso está en el capítulo, se me perdió, 11, 13, esperen. Ok, 11, también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido.
Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad, capítulo 16, anhelan una patria mejor, es decir, ¿cuál? La celestial. Por lo cual, miren, esto todavía está hablando de Sara, ¿eh? Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Se me perdió. Pues les ha preparado una ciudad. Dios dice que Él no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Yo me preguntaba, Señor, ¿será que Él se siente avergonzado de decir, yo soy el Dios de Mariana? ¿Será que yo estoy viendo a Dios como Él debe ser visto? ¿Será que yo estoy viendo a Dios como Él es? ¿O estoy teniendo una figurita de Dios y Él se avergüenza de que yo piense que ese es Dios? Acá Él dice, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. A mí esto me confrontaba mucho porque muchas veces nosotras mujeres hacemos un Dios a nuestra imagen. Y Dios ve el Dios del cual nosotros hablamos, del cual nosotros predicamos o aún del cual Dios nosotros creemos. Y Él dirá, ¿Mariana piensa realmente que yo soy ese Dios? ¿Que soy un Dios tan débil que no puedo hacer posible lo imposible? ¿Que no puedo abrir el mar? ¿Que no puedo cambiar un corazón? ¿Que no puedo abrir los ojos de un ciego? ¿Cuál es el Dios en el cual nosotros hemos creído? Sara sabía en el Dios que ella había creído y ahí dice, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Así que podemos ver cómo la promesa de Dios se cumplió en la vida de Sara, en la vida de Abraham. La fe de Sara no fue perfecta. Primero se rió con incredulidad y después aprendió a reírse, pero con fe. Cuando ella se ríe al final y dice, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Sara recibió la promesa y ella se gozó. Pero Sara tuvo fe, no fe de creer que hay un Dios, sino de creerle a Dios. Y dice que le fue contado por justicia. Esto demuestra cómo ella entendió que no era por obras. Ella quiso hacerlo por obras a través de Agar. Ella quiso recibir la promesa a través de sus artimañas. Y ella se dio cuenta que no es por obras. Fue la gracia de Dios que hizo que esa promesa se cumpliera. Ella creyó que era fiel quien lo había prometido. Por eso fue esta fe la que permitió que Sara concibiera. Dice que su descendencia fueron como las estrellas del mar. Y como hablábamos con Eva en el tema de que Dios le había dicho, de ti va a salir quien le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Eva no vio a Jesucristo vencer a Satanás. De la misma manera, Sara no vio su promesa hasta hoy cumplida, pero ella la creyó y dice que ellos saludaron, dice así, ellos murieron sin haberla visto, solo viéndola por fe. Dice, y creyéndolo y saludándolos. Ellos tomaron la promesa de Dios y la saludaron por fe, como cuando uno no ve, pero sabe que está. Bueno, así fue la fe de Sara. Y ellos tenían claro que esta tierra en la que ellos estaban no era su patria. Ellos querían una patria celestial. Y yo para terminar puse, Sara no creyó que Dios simplemente existía, hasta los demonios creen, sino que ella le creyó a Dios. Así que podemos ver claramente el final glorioso de una historia de una mujer vulnerable, de una mujer pecadora, de una mujer quizás maquinadora. Podemos ver cómo la gracia de Dios la alcanzó. Y si hubiese sido por las obras de Sara, sus obras lo hubiesen descalificado. Pero no fue sus obras las que la salvaron, fue la gracia del Señor. Y esto nos remarca una vez más, no son las obras que nosotros hagamos, sino es la obra que Cristo hizo en la cruz. Y las obras van a hablar del Cristo que vive en nosotros. Así que hoy nosotras tenemos el privilegio de ver cómo la promesa que Sara se le había hecho a Sara se le fue cumplida. Hoy la tenemos en su palabra. Vemos cómo de su descendencia nació Jesucristo. Así que te pregunto,
Sara no vio mucho, nosotros hemos visto demasiado. ¿Cuánto más vamos a necesitar ver para creer? ¿Cuánto más vamos a necesitar ver para creer? Sara, más allá de sus pecados y de sus caídas, encontró en Jesús el firme fundamento de su fe. Y te pregunto, ¿es Jesús para ti suficiente? ¿Es para ti Jesús lo suficientemente firme para que tu vida esté establecida en ella? Mi llamado esta noche es a creer. Así que no sé si te pareces a Sara, si no te pareces a Sara. Lo que sí sé es que la gracia de Dios está dispuesta a ser derramada sobre cada una de nosotras. Sara, de ser una mujer que pecó demasiado, alcanzó la gracia y la misericordia del Señor. Y hoy no sé de las que estamos aquí si quizás hay promesas que aún todavía no has visto, si quizás te has desanimado. Te aseguro que si alguien tenía razón para desanimarse, esa era Sara. Que hayas esperado 5 años, 6 años, 7 años, 20 años para tener un hijo, no se compara a lo que Sara esperó. Yo no veo ninguna mujer de acá de 80 años que esté orando todavía por un hijo. Uno a los 80 dijo, si no vino, no vino, ¿verdad? Pero Sara dice que creyó, ellos creyeron esperanza contra esperanza. Cuando todo se veía oscuro, ellos seguían creyendo. Y mi invitación, mujeres, es no dejemos de creer. Sí, yo creo en Dios. No, puede ser que creas en Dios, pero tenemos que creerle a Dios, a lo que Él ha dicho en su palabra, que Él es fiel. Sara sabía, fiel es el que prometió, fiel es el que va a cumplir la promesa. Así que, mujer, si hoy llegaste a esta reunión desanimada porque dijiste no, o llegaste a esta reunión diciendo no voy a hacer las cosas a mi manera porque lo que he esperado que Dios haga no lo ha hecho, entonces me tocó tomar cartas en el asunto. No lo hagas, porque las consecuencias de hacer las cosas a nuestra manera y en nuestras propias fuerzas pueden ser devastadoras. Lo vemos en la historia de Sara. Dios restauró a Sara, Dios redimió a Sara, pero las consecuencias hasta el día de hoy nos persiguen a nosotros. Y de la misma manera que Sara, que la serpiente engañó a Sara diciéndole no van a morir, Satanás nos engaña continuamente diciéndoles no va a pasar nada, haz las cosas a tu manera, tranquila, no pasa nada, vas a ver. Y eso es un engaño, porque nosotros tenemos que creerle a Dios. Así que vamos a orar para que la palabra del Señor dé fruto en nuestra vida, para que seamos hacedoras de la palabra del Señor. Y vamos a orar, no se vayan, que tengo unos anuncios importantes para compartirles. Así que, mujeres, vamos a cerrar nuestros ojos. Las que no tienen cámara, levántenme la mano para saber que no se durmieron por ahí. Y vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él el que nos dé la fe, el que nos aumente la fe. Y recordemos que Él es el autor aún de nuestra fe. Así que si no tenemos a Cristo, va a ser imposible tener fe. Necesitamos a Cristo porque Él es el autor de nuestra fe. Así que vamos a orar, mujeres. Gracias, Señor, por este día. Señor, gracias por esta noche entre mujeres. Señor, gracias porque tú has sido fiel, Señor. Padre, podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor, cómo tu palabra se cumple, Señor, cómo tus promesas se cumplen, Señor. Señor, cómo ni una de tus palabras, Señor, cae en la tierra sin dar frutos, Señor. Gracias, Señor, porque lo aprendíamos, Señor, en la iglesia, Señor. Tú no eres un Dios que miente, tú eres un Dios que cumple cada una de sus promesas, Señor. Señor, que aprendamos a reposar en ti, Señor, que seamos mujeres que dejemos todo en tus manos, Señor, que confiemos en tu provisión, Señor, que confiemos en seguir tus pasos, Señor. Señor, si nuestra confianza ha estado puesta en una persona, ha estado puesta en un trabajo, ha estado puesta en irnos a otros países, en pensar que cuando me case las cosas van a cambiar, o cuando me separe las cosas van a cambiar, cuando me mude las cosas van a cambiar, que podamos entender, Señor, que el cambio, Señor, no viene de un lugar, Señor, sino viene desde nuestro corazón, Señor, porque es nuestro corazón el que necesita ser transformado, el que necesita ser restaurado, Señor, y aún el que necesita ser hecho de nuevo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, Señor, porque nos demuestra, Señor, que no es por obra, Señor, es por pura gracia de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Mujeres, gloria a Dios.